Fe y Alegría 103.7 FM. Nuestro BlackBerry PIN 534-090-C9. Síguenos en Facebook, Hora Legal y Algo Más. Estamos en Instagram, @HoraLegal1, @MariaEnrico Hosto. Ubícanos en Twitter, @HorasLegal, @MariaEnrico Hosto. Cuatro y 22 de la tarde, y como les hemos estado diciendo a través de las redes sociales, este fin de semana nosotros hoy vamos a conversar sobre si se respetan o no se respetan en Venezuela los derechos humanos, y para eso me acompaña mi amigo Gabriel Pereira, quien va a conversar con nosotros sobre esta gran pregunta que es un gran dilema en nuestro país. No sin antes invitarles a escuchar el siguiente reporte que brindó NTN 24 hace poco tiempo sobre los derechos humanos y la presencia de la Fiscal General de la República en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Venezuela al banquillo. En una tensa sesión, el Estado venezolano respondió a incómodas y agudas preguntas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La fiscal general, alineada con el discurso del chavismo, aseguró que en Venezuela no existe impunidad y acusó a los comisionados de caer en imprecisiones. Sus declaraciones recibieron una fuerte reprimenda del presidente del comité, que le pidió no callar a los miembros de este organismo. Venezuela rindió examen en materia de derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en su sede en Ginebra, Suiza. Fue una sesión con una tensión latente, en la que organizaciones civiles expresaron su preocupación por la que consideran es una deteriorada situación en materia de libertades fundamentales. Los comisionados de la ONU exhortaron al Estado venezolano a garantizar el respeto a estos derechos, pero fueron acusados por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de haber hecho elucubraciones y emitir valores subjetivos, como cuando el experto Benazur habló de las denuncias por violación en prisión de la jueza María Lourdes Afiuni, acusada por el chavismo por supuesta corrupción. Estas declaraciones, que el presidente del comité calificó de extralimitadas, ocurrieron paradójicamente en la misma sesión en que la fiscal aseguró que la libre expresión era garantizada en Venezuela. Por eso recibió un fuerte llamado de atención, al que no pudo dejar de responder. Diálogo no se lleva adelante de manera respetuosa. Quien va a mandar a callar soy yo, y lo voy a hacer en mi carácter de presidente. La delegación del Estado venezolano, cuya defensa estuvo alineada con el discurso chavista, continuará este martes en Ginebra tras la jornada de hoy, en donde se hizo un llamado a Venezuela a abstenerse de continuar emitiendo discursos violentos y de intolerancia contra quienes piensan distinto. Bueno, eso fue lo que se escuchó, pero para conversar sobre el tema nos acompaña Gabriel Pereira, especialista en derechos humanos. Gabriel, buenas tardes, bienvenido a Hora Legal y Algo Más por Radio Fe y Alegría 103.7 FM. La gran pregunta, ¿no? ¿Se respetan o no se respetan en Venezuela los derechos humanos? Pero para responder anterior a eso, vamos a explicar qué son los derechos humanos. Bueno, primeramente, muchas gracias, Marian, por esta invitación al programa Hora Legal y Algo Más. Un saludo a todos tus radioescuchas. Y vamos a, definir qué son los derechos humanos. Claro. Los derechos humanos simplemente son garantías que tienen todas las personas por el simple hecho de haber nacido humanos. De allí surgen las características de los derechos humanos, de ser innatos, de ser inherentes a la persona, de ser imprescriptibles, de ser inviolables, de ser acumulativos, ya que cada vez que vayan surgiendo nuevos derechos humanos se van agregando sin necesidad de derogar otro derecho como tal.
son inalienables, son irrenunciables, son innegociables y son intransferibles. Todas estas características conforman lo que son los derechos humanos y los tenemos simplemente por el simple hecho de nacer humanos. De ser humanos. Ahora, ¿cuáles son todos esos derechos humanos, que sé que son muchísimos, pero por lo menos los más importantes que tenemos? Ok, primero, podemos hablar de la Carta Magna de los Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, el 10 de diciembre, en París, Francia, por la Organización de las Naciones Unidas, que anteriormente, años anteriores, hasta 1945, era denominada como la Sociedad de Naciones. Cambió su nombre y digamos que el documento macro, el cual se promulgó allí, fue esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración consta de 30 artículos. Cada artículo tiene un derecho humano que más adelante en diferentes pactos y tratados se van especificando. Dentro de esos 30 artículos están los derechos civiles y políticos que están establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 en San José de Costa Rica, y están los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en San Salvador. Entonces, tenemos estos 30 artículos en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde partimos con lo que es el principio de la igualdad, claro, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a la libertad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a un trabajo, el derecho a una familia, el derecho a una nacionalidad, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho de que tenemos todo, y es aquel que sustenta el principio de la presunción de inocencia, que todo aquel es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Están los derechos, el derecho a la educación, el derecho a una cultura, el derecho a la libertad de expresión, a una identidad, entre otros derechos. Incluso el artículo 29 te habla de un principio de responsabilidad. ¿El artículo 29 de? 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es aquel derecho que tienen todas las personas de ser informados sobre esos derechos. Y de aquí nace una responsabilidad que tenemos nosotros también, los que conocemos el área, de impartir ese conocimiento a las personas que la desconocen. Y bueno, el artículo 30, finalizando el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que nadie puede violar estos derechos. Claro. Ahora, ¿quién debe hacer que se cumplan cada uno de esos derechos? ¿Quién debe garantizarlos a nosotros el respeto a nuestros derechos humanos? En primer lugar, el responsable de garantizar, de velar, de proteger, de satisfacer y de respetar los derechos humanos es el Estado. Porque el Estado es el que tiene los recursos y mecanismos para garantizar todo esto. Nosotros como ciudadanos comunes tenemos una responsabilidad también allí, y esa responsabilidad es de exigirlos al Estado, de no quedarnos callados cuando hay una vulneración de los derechos humanos, una violación, y de exigir al Estado de que se nos satisfaga el derecho a la vivienda, el derecho a una salud, el derecho a una educación gratuita, todos esos derechos que están consagrados, no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los demás pactos y tratados suscritos y ratificados por la República de Venezuela, sino también por todo ese articulado que parte desde el artículo 19 hasta el 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros sabemos que tenemos una Carta Magna, tenemos una Constitución que es avanzadísima en materia de derechos humanos. Entonces nosotros a nivel normativo, de aplicabilidad, exacto, está perfecta. A nivel normativo, nuestra Constitución es avanzadísima. Ahora, cuando hablamos de la praxis, es otra historia. En teoría estamos bien. En teoría estamos excelentes. Somos un país en potencia. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos que tiene que aplicar el Estado para que se puedan cumplir y respetar esos derechos humanos? Es que tiene todo el aparataje. ¿Cuál es esos mecanismos, ese aparataje que tienen que tener? Primeramente, el Estado tiene los recursos para aplicar las políticas necesarias para garantizar todo esto. El Estado debe financiar un nivel, digamos, económico estable, que esto garantice también un nivel de salud adecuado, unos hospitales adecuados, aptos para la atención del ciudadano, unas instituciones educativas aptas para un nivel, de buen nivel. El Estado también debe aplicar políticas de seguridad
que garanticen que el ciudadano pueda salir de su casa, llegar al trabajo tranquilamente y regresar a su casa sin que le pase nada. El Estado también debe aplicar políticas que garanticen que haya trabajo, que haya fuentes de trabajo para las personas, de manera que todos tengan derecho a que tengan acceso a ese derecho al trabajo. El Estado también debe aplicar políticas de manera de que exista un sistema judicial eficiente, imparcial, efectivo, donde se aplique como debe ser un debido proceso, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para eso tienen que existir tienen que activarse unos mecanismos y realizarse ciertos procedimientos. Aparte de eso, bueno, aplicar todas las políticas necesarias para que se garanticen estos derechos humanos. Es el Estado, por eso es que decimos que el Estado es quien tiene los mecanismos y recursos para poder garantizar esto. Ahora, explícame algo, ¿por qué se dice que los delitos que están contra los derechos humanos no prescriben? Hay una cosa que debemos diferenciar. Cuando nosotros hablamos de un delito, el delito es cometido por un individuo. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, no son cometidas por individuos, sino por el Estado. Porque es el Estado quien debe evitar que ese individuo cometa el delito. Y en su defecto, de no poderlo evitar, de indemnizar a la víctima o de sentenciar o darle el respectivo castigo que merece esa persona que cometió el delito. Es allí donde hay violaciones de derechos humanos, cuando el Estado, por acción u omisión, no toma las medidas que debe tomar. Entonces, cuando hablamos de que no prescriben, estamos hablando mayormente de lo que son los crímenes de lesa humanidad. Y esto, el concepto, digamos, parte del Estatuto de Londres en 1945, eso fue un tribunal de Nuremberg, que él establece lo que es la definición de crímenes de lesa humanidad. Y entonces están ciertos delitos que están inmersos dentro de estos crímenes. Posteriormente, lo que es la Corte Penal Internacional también se pronuncia al respecto y da una definición más específica y más amplia con lo que son estos crímenes de lesa humanidad, que son todos aquellos actos inhumanos que van directamente en contra de la humanidad. Esos son, sí. Incluso es interesante que dentro de este estatuto, del artículo 6 del Estatuto de Londres, se establece un caso particular que hemos vivido en los últimos años aquí en Venezuela. Se establece la deportación como un crimen de lesa humanidad. En el artículo 6 de este Estatuto de Londres. Y fíjate, y cuando vamos al caso de Venezuela, no estamos hablando de la deportación, sino de una deportación masiva. Porque estamos viviendo un caso donde hay más de 1000 ciudadanos colombianos deportados. Que te digo sinceramente, cuando nos ubicamos dentro del escenario del derecho positivo, el Estado está en todas sus facultades de aplicar todos estos procedimientos, de activar estos mecanismos. Ahora la forma de hacerlo. Ahora, eso es diferente, la forma, porque cada caso, cuando tú vas como Estado a hacer una deportación, cada caso debe ser estudiado de manera individual. Y no solo eso, sino que para garantizar buenas relaciones diplomáticas, esto debe realizarse de manera de que el otro Estado esté al tanto del procedimiento, incluso esté presente en el procedimiento, algún delegado, funcionario encargado al respectivo. Y ahí tenemos una situación también, no solo en la forma de hacer, y a mí en realidad no me gusta mucho, no me ha gustado tocar este tema porque como yo puedo presumir en virtud de la información que uno ve a través de las redes sociales, esa información, porque no he estado en el sitio y no he visto cómo se ha realizado el procedimiento. Sin embargo, tenemos fotos donde observamos ciudadanos cargando neveras, colchones, pasando por un río, vemos fotos que han tomado donde hay niños involucrados en... Ahora, ante estas situaciones de hecho, de esta forma, bueno, vamos a decirle, no acorde, que se deportan a estos colombianos en estos decretos de estados de excepción, ¿cuáles son los derechos humanos que allí de primera se estarían violando? De primera. En primer lugar, cuando hablamos de un estado de excepción, dentro de nuestra misma Constitución tenemos 3 tipos de estado de excepción. El estado de alarma, que son 30 días en caso de catástrofe, cosa que debería haber pasado en Guasolito.
¿verdad? Y no se decretó. Ajá. Está el estado de excepción por crisis económica, que son 60 días prorrogables a 60 más, y está un estado de excepción por conmoción interior y exterior, que son 90 días prorrogables a 90 días más, que eso es en caso de que haya una amenaza de guerra, tanto civil interna o externa, ¿no? Entonces tenemos aquí un estado de excepción decretado en ciertos municipios. Primero comenzaron con municipios en Táchira, han venido con municipios de Apure, Zulia, y resulta que hay que dejar algo bien claro. Cuando nosotros, dentro de la Constitución, existen lo que son los derechos fundamentales, no estamos hablando de derechos humanos, derechos fundamentales establecidos dentro de la Constitución. Pueden estar inmersos algunos derechos humanos dentro de esto, que pueden ser circunscritos o restringidos en ciertos casos especiales como este del estado de excepción. Pero esta restricción aplica solamente a aquellos derechos que no están estrechamente relacionados con los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, aún en estado de excepción, todos los ciudadanos tenemos todos nuestros derechos humanos y deben garantizarse todos nuestros derechos humanos. Esto incluye el derecho a un juicio, a un debido proceso. Entonces, hay una deportación, tenemos una deportación, pero antes de hacer la deportación, hay un ciudadano aquí indocumentado, ilegal, X, vamos a hacer un estudio. Claro. Vamos a darle su derecho a la defensa. Abrir su proceso. Vamos a abrir un procedimiento como debe ser, pero no es, usted indocumentado, fuera. Exacto. Ese no es el procedimiento, aún habiendo un estado de excepción. Incluso hay situaciones que habiendo estado de excepción no pueden presentarse, digámoslo así. Dentro de un estado de excepción, las personas igualmente tienen libertad de expresión, las personas igualmente tienen libertad de tránsito. Ciertamente hay, digamos, algunas situaciones donde pudiera ser limitada, pero esto no quiere decir que yo no pueda salir de mi casa, no. Eso es totalmente falso. Ahora, de haberse cumplido el procedimiento como tal en los casos de deportaciones, ¿cuánto tiempo más o menos fuese tardado esto? En los canales regulares, en el deber ser. Evidentemente que hubiera tardado muchísimo, hubiera tardado bastante, y más aún conociendo nosotros la celeridad del proceso judicial venezolano. Pero es el deber ser, independientemente que se tarde, es el deber ser. De repente no fueran 1066 colombianos, sino 66 nada más colombianos hasta ahora que se hubieran deportado. Pero yo diría que eso es una de las tantas espinitas de la rosa, porque cuando vemos otro tipo de situaciones observamos, han decomisado bienes de estas personas, no solo decomisado, sino destruido. Que viéndolo desde otra perspectiva, tenemos una persona indocumentada, tenemos una persona ilegal, pero vamos a hacer el estudio en verdad de este bien, y yo veo cuál es la necesidad de destruirlo. Si este bien pasa a ser del Estado, claro, que el Estado le saque algún beneficio a este bien. Provecho, exacto, que le saque el debido provecho. Pero ¿qué ganas tú con destruirlo? Pareciera que esto es como un mensaje que se está llevando, un mensaje que se está transmitiendo, eso de identificar una casa con una D y una casa con una R, de revisado y de para demoler, o sea, ya es un mensaje que no es nada bonito. Ahora, explícame algo, cuando una persona está en un proceso que corresponde administrativo, judicial, ¿cuáles derechos humanos están en juego en ese momento? Olvidando el debido proceso y el derecho a la defensa, hablando ya pues más allá internacionalmente. Bueno, primordialmente, recuérdate que lo que sustenta los derechos humanos es un macroprincipio, el macroprincipio de la dignidad. Toda aquella acción que vulnere la dignidad del ser humano es una violación de un derecho humano. Todo aquello no es solo el debido proceso, sino que la persona no puede ser sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La persona también tiene un derecho a ser escuchado. La persona tiene el derecho a que se le aperture una investigación como tal. La persona no puede ser torturada tampoco, porque tenemos una diferencia aquí, que es importante sacarlo a flote. En Venezuela, donde hay una diferencia entre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Porque tenemos una ley especial para eso,
La ley contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y entonces tenemos aquí, cuando revisamos esta ley, cuando la persona es sujeta a la tortura, la condena del victimario es muy diferente a cuando es sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Otra situación también que se le debe garantizar a la persona. Vamos a hacer un paréntesis y expliquemos un concepto, una definición de un concepto y del otro. Ok, cuando hablamos de tortura, es cuando la efectúa un funcionario del Estado, ¿verdad?, de manera de que le realiza un maltrato a la persona con la finalidad de obtener información. Con la finalidad de obtener información. Eso es tortura. Ahora, cuando el maltrato se le da a la persona y no es con la finalidad de obtener información, sino que por gusto. Por maltratar. Sí, por gusto, se llama entonces trato cruel, inhumano y degradante. Entonces son dos cosas muy diferentes. Una es con la finalidad de sacar información y la otra es simplemente por gusto. Es allí donde la anterior defensora del pueblo una vez fue, incluso fue objeto de crítica, porque ella dice que hay denuncias, en el caso de 2014, cuando habían estudiantes que fueron maltratados, entonces ella dice que todo maltrato no es tortura. Entonces, no, ¿qué es eso entonces? No, entonces ella en cierta parte tenía razón, ¿verdad?, porque habían denuncias sobre tortura y resulta que cuando hagan la investigación no era tortura, sino un trato cruel, inhumano y degradante. Y entonces son tratamientos diferentes porque ambas tienen condenas diferentes. Claro. Y el procedimiento también es diferente para la investigación y todo eso. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué convenios, tratados o acuerdos internacionales tiene Venezuela que tengan que ver, por supuesto, con los derechos humanos? Digamos que todos los tratados, pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos han sido firmados y ratificados por la República. No solo lo que te mencioné, el trato de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los sociales y culturales, sino también tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos en contra de la pena de muerte, tenemos en contra de la discriminación y el maltrato a la mujer, tenemos en contra de la esclavitud, tenemos todos esos tratados y pactos internacionales. Venezuela, donde se ha reunido la ONU, y como Venezuela siendo parte de la ONU, Venezuela los ha suscrito y ratificado. Hasta el momento no tengo conocimiento de un pacto o tratado que no haya sido firmado y ratificado por la República. Incluso la Declaración del Milenio, que fue en el año 2000 en Nueva York, donde se establecen los 8 objetivos, donde pudiéramos mencionar la erradicación de la pobreza, que son las metas del milenio como tal, donde se establece lo que es la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal gratuita, medidas para combatir el SIDA. Son 8 puntos que en estos momentos no te podría decir específicamente, pero eso en la Declaración del Milenio Venezuela estuvo presente y Venezuela suscribió y ratificó. Ahora, cuando un país que pues está vinculado a todo este tipo de acuerdos, tratados o pactos internacionales viola una normativa, ¿cuáles son las sanciones que se le aplica a ese país? Ok, Venezuela ha sido objeto de ciertos informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando hablamos de el ámbito regional, Venezuela forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hablo regional porque corresponde a lo que es América. África tiene su Comité de Derechos Humanos y Europa tiene su Comité de Derechos Humanos. Entonces Venezuela tiene su sistema. Este es un sistema que cubre lo que es la región. Entonces este está conformado, este sistema, por 2 organismos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si mal no recuerdas, hace unos años, creo que fue en el 2012, se había denunciado en el 2011 y entró en vigencia en el 2012, Venezuela denuncia este sistema, y del cual ya Venezuela no forma parte del mismo. Porque al denunciar, cuando hablamos de denuncia a nivel de derecho internacional a estos sistemas, es que denuncia es que me salgo. Ok, me retiro. Me retiro.
Entonces Venezuela cubrió con toda la documentación, igual que Trinidad y Tobago. Hoy Venezuela no forma parte de ese sistema. Perú en su tiempo intentó retirarse, pero no reunió la documentación y no progresó esa denuncia. Venezuela ya no es parte de este sistema. Sin embargo, todas esas denuncias anteriores, esas proceden, porque recordemos que, bueno, ya cuando se promovieron esas denuncias, todavía Venezuela era parte de ese sistema. Como para no seguir acumulando. Exacto. Sin embargo, desde el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anualmente hacía sus informes sobre los estados. Dentro de esos informes se demuestran lo que son todas las denuncias individuales, porque estas denuncias eran atendidas por individuos contra el Estado. Entonces, todo este informe estaba lleno mayormente por situaciones de la vulneración de la libertad de expresión, donde está el caso de RCTV, y que vemos que hace poco hubo un pronunciamiento, porque eso fue en 2007 y hace poco hubo el pronunciamiento. Siempre había esos informes de los cuales el gobierno venezolano hizo caso omiso de esos informes. Recordemos que cuando hablamos de derecho internacional en estos casos, ¿eso queda allí estas sanciones para un Estado no tienen carácter vinculante cuando hablamos de derecho positivo, pero cuando hablamos de derecho natural sí, porque estos son, digamos, sanciones morales. Y es un Estado, oye, tú debes tener palabras, si tú firmaste y ratificaste, cumple. ¿Es algo ya moral? Sí, es algo moral, porque no te diría que a nivel positivo es vinculante, porque cada Estado tiene su soberanía. Y él ve, bueno, dentro de su derecho interno si cumple o no cumple, ¿no? Y lo que no aplica ninguna sanción. El Estado no las cumple. Pero el deber ser es que sí debería responder ante estas sanciones. ¿Qué pasa? Que el Estado venezolano se pronuncia de la siguiente manera: nosotros tenemos soberanía, tenemos una constitución, el artículo 7 de nuestra constitución establece que por encima de la constitución nada, a pesar de que el mismo artículo 23 de nuestra constitución establece que los tratados, pactos internacionales tienen jerarquía constitucional. A pesar de todo eso, el Estado, bueno, se atiene al artículo 7, que es el que más le conviene, y dice, ok, esta es mi constitución, y como lo que me están diciendo a nivel internacional va en contra de mi constitución, entonces yo no lo cumplo, según su analogía, ¿no? Que bien sabemos que una de las fuentes del derecho es la analogía, pero la analogía, digamos, que es lo que más distorsiona. ¿A quién cabría pedirle una interpretación entonces entre el artículo 7 y el 23 de la Constitución? Porque si tú tienes un artículo que pues te habla precisamente de ese cumplimiento, de esos acuerdos, pero también tienes otro, es autónoma. Entonces, bueno, el único que tiene indefensión. a nivel, digamos, nacional, quien tiene esas facultades es el TCJ a través de la Sala Constitucional de hacer esas interpretaciones. Pero si bien sabemos, últimamente hemos visto ciertas interpretaciones. El control difuso. El control difuso y el control concentrado. Bueno, ya sabemos muy bien cómo se ha manifestado, cómo se ha expresado últimamente la Sala Constitucional y el mismo TCJ cuando son situaciones que tienen índole político. No, y vamos a dejar claro que estos artículos que claramente lo establece el concepto de lo que son los controles constitucionales. Esto debió pasar automáticamente por un control difuso. Un artículo no me puede decir una cosa y me puede colidar con otro. Exacto. Y cuando vemos que dentro del mismo 23 que dice la jerarquía constitucional, dice casi al final que aún cuando existan derechos humanos que no estén consagrados en esa Constitución, deben ser respetados y de estricto cumplimiento. Ahora, como especialista en derechos humanos, ¿cuál es tu evaluación actual sobre los derechos humanos en Venezuela? Y preguntarte si se pueden respetar o no. La evaluación es, bueno, a mí me han dicho que soy un poco radical, porque una vez incluso mandé una publicación en la prensa donde manifiesto que en ningún lugar del mundo se respetan los derechos humanos. Pero cuando nosotros comparamos la situación de Venezuela con otros países, podemos decir entonces que Venezuela en realidad las cifras son altísimas de violaciones de derechos humanos. Y ahí nos vamos a extender y el tiempo no nos va a dar para seguir hablando sobre eso, porque hay situaciones de violaciones de derechos humanos en todos los sentidos, en todos los aspectos. Tenemos situaciones donde se ha vulnerado la libertad de expresión. Fíjate que ayer un periodista conocido
oficialista expresaba que Venezuela es el único lugar del mundo donde por radio, televisión e internet se dice que no hay libertad de expresión. Entonces yo le dije, estimado amigo, primero definamos lo que es la libertad de expresión. Okay. Una cosa es decir algo y poder decir algo, y otra cosa es decirlo con el miedo de que te pueda pasar algo. Y entonces cuando ya tú manifestarte, expresarte libremente, ya tú tienes un miedo de que pueda haber una acción en contra tuya por expresarte libremente, ya no hay libertad de expresión, ya no hay libertad de expresión. Cuando tú tienes miedo de decir algo, cuando tú tienes miedo de expresar algo, claro, evidentemente sabemos de que hay personas, o somos algunas personas que de repente no somos de un interés político para el Estado, y en realidad nuestras manifestaciones no les huelen ni les hiede, pues. Bueno, pero hay casos de personas que han escrito algo en Facebook, en Twitter, e incluso han sido perseguidos por esa situación. Entonces no hay una libertad de expresión. Cuando vemos que hay cierre de canales, que dicen que no hay un cierre, que la concesión, evidentemente se está vulnerando la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el hecho de la concesión no quita el hecho de la tradición. Y sabemos muy bien que la costumbre dentro del derecho mercantil es una... La costumbre se vuelve ley. Exacto, y una costumbre también es una fuente del derecho dentro del derecho mercantil, y cuando hablamos de un comercio, de una radio, de una televisora que tiene 56 años al aire, y entonces no, se le acabó la concesión, listo, contigo, cerrado. Y no solo eso, sino que te quito todos los equipos, que hay una apropiación indebida en ese caso también. Entonces, vemos que sí se ha violado totalmente la libertad de expresión. Ahora, pero veo que a medida que hemos ido conversando te recalca mucho más cualquier violación que pueda o no más allá existir en un debido proceso, en un derecho a la defensa, en un derecho a la vida, o cualquier trato o cualquier tortura. El sistema mediático está fuerte, ¿no? En el sistema mediático, el tema de los derechos humanos. Es donde más haces mención, a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión. Sí, evidentemente, y una de las cosas que hace poco estaba en una entrevista y me decían que ¿por qué se hablan de derechos humanos cuando en el caso de las OLP, que ahorita también boom a nivel nacional, ¿por qué se hablan de los derechos humanos de los delincuentes en esos procedimientos, y cuando hay una violación de derechos humanos de ciertos individuos no se hace casi campaña mediática? Yo le dije, bueno, primordialmente sí están funcionando las organizaciones de derechos humanos como Provea, como el Foro Penal, que están trabajando, y hay casos particulares, pero que en realidad los medios de comunicación no le dan tanta importancia al caso de que mataron al hijo de María Pérez, al hecho de que mataron 150 delincuentes en la comunidad tal. Exacto, hay más cobertura, pero eso no quiere decir que no haya derechos humanos para los ciudadanos comunes, o para, digamos, el ciudadano no conocido. Pero sí, claro que sí, y a nivel mediático esto evidentemente que digamos que ha sido un boom a nivel de este tipo de situaciones, pero hasta cierto límite, Nosotros podemos decir que la expresión o esa libertad de expresión la tenemos hasta donde se nos permite. Fíjate, yo hace poco estuve conversando con una amiga de un medio de comunicación impreso regional, y le he mandado le mandé varios artículos y me decía que, mira, esto no se puede decir, ¿sabes que tenemos prohibido escribir esto? ¿Sabes que tenemos prohibido hablar de esto? No podemos hablar a nivel nacional, tenemos que hablar desde el Estado. No podemos nombrar a esta persona, no podemos criticar esto, pero yo le digo, mira, pero yo estoy haciendo la denuncia personalmente y yo asumo la responsabilidad. No se puede, son políticas del periódico. Entonces, fíjate las situaciones a las que hemos llegado. Yo le dije, mira, yo no puedo seguir publicando así porque, o sea, yo redacto la información o la información que te mando, me hace la entrevista y que tú vayas a sacar simplemente lo que se pueda. Entonces, ¿de qué vale? Un filtro. Es un filtro. Y eso no está pasando solo en los medios de comunicación impresa, está pasando en los medios de comunicación televisiva, está pasando en los medios radiales. Hay situaciones donde, no, ya, un momentico, ¿sabes que de eso no podemos hablar? Okay.
Mira, ¿sabes qué? Eso no lo podemos decir. ¿Sabes qué? X no lo podemos mencionar. Y entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Hay una libertad de expresión totalmente restringida. Sí. Totalmente limitada. Sí podemos hablar, pero lo pensamos 2 veces. Exacto, podemos hablar y lo pensamos 2 veces y donde podemos hablar, solo donde podemos. Entonces fíjate esa situación. Y hablando de libertad de expresión, eso es solo hablando de libertad de expresión, pero vamos a hablar yo trabajo en un sindicato, vamos a hablar de los derechos de los trabajadores. Explícame la violación flagrante del artículo 21 de la Constitución con la creación de un título de una ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Siendo imparciales, no podemos nosotros crear una ley donde el título nos diga de una vez que está hecha para un determinado sector de la población. Porque acuérdate que nosotros a veces vamos a negocios donde te atiende, por supuesto, el empleado, pero te cobra el dueño que en ese momento está trabajando y pasa a ser empleado también. Entonces tenemos una ley que te viola flagrantemente el artículo 21 en el derecho a la discriminación porque es exclusivo por un sector. Pasa lo mismo con la ley orgánica de la mujer, una vida libre de violencia. Ustedes no tienen ley. Bueno, vamos a hablar... Sí, interesante. Vamos a hablar de esas 2 leyes. En primer lugar, bueno, está la situación de esa ley de la orgánica de los trabajadores, ¿no? Pero también está la ley del Estatuto de la Función Pública. Sí. Y está la ley del ejercicio de la profesión docente. Entonces, el docente no es sujeto de derecho, en cierto caso, de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Ni el funcionario público es sujeto de derecho de la ley de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, fíjate una situación que pasa aquí que es interesantísima en la gobernación del Estado, donde la mayoría de pudiera decirse, si el Estado apure, que la mayoría pudiera decirse de los funcionarios públicos no somos de carrera. Es decir, existe la figura de un contratado indefinido, que no tiene un sustento jurídico por ningún lado, porque cuando somos contratados somos sujetos de la LOC, y no somos sujetos de la ley de funcionarios públicos, de la ley de Estatuto de Funcionarios Públicos. Entonces resulta que la ley del Estatuto de la Función Pública establece que toda aquella persona que está contratada en cierto tiempo tiene que ir a un concurso para pasar a ser un funcionario de carrera. Voy para 16 años siendo contratado indefinido, siendo profesional y estoy cobrando una prima de posgrado y ciertos beneficios de un funcionario público, pero sigo siendo sujeto de la LOC. Qué desastre. Entonces es un desastre total, porque ¿cómo puede una persona con 15 años y hay hasta personas con 20 años de servicio siendo contratados? O sea, ¿cómo puede ser una persona contratada con 20 años de servicio? Y la misma LOC, esta misma LOC del 2012 establece que en 2 años los trabajadores tercerizados, la tercerización debe acabarse. Era lo que iba a hablar, te hacemos todo un despliegue mediático por la tercerización para las empresas privadas. Para las empresas privadas. Pero entonces resulta que en mi casa yo hago otra cosa completamente distinta. Aunado a eso, tenemos un procedimiento laboral donde nos establece que cuando no hay logros en las audiencias de mediación y pasamos a juicio, tenemos 5 días para contestar. Si es una empresa privada, tienes que contestar, porque si no contestas, obviamente viene la sentencia y tienes que pagar. Pero si es el Estado, sencillamente ellos lo toman como que está completamente contradiciendo todos los alegatos que están allí. Hay proporción en la igualdad de esos derechos de las personas, tanto para un sector como para el otro. Evidentemente no. Y fíjate otra situación. Cuando hablamos de la empresa privada tiene que estar al día con todo lo que respecta a seguro social, la información habitacional, todo tiene que estar al día. Porque si no, yo he visto situaciones de empresas que los han multado porque no están al día con lo del seguro social. Pero si nosotros hacemos un estudio de la gobernación y las alcaldías bolivarianas del estado Apure, observamos que tiene años que no le da un bolívar al seguro social. Pero a ti, trabajador, todos los 15 de último te descuentan eso del seguro social. Y cuando la misma ley establece que los fondos de terceros son intocables, vemos cómo el Estado hace con esos fondos de terceros lo que le da la gana, porque si no los descuentan, porque esos fondos no llegan hasta allá, hasta como donde debe ser. Y entonces hay personas que tienen 700.000 cotizaciones en el Seguro Social y no les permiten, y tienen la edad y no les quieren dar su pensión de Seguro Social. Así como hay situaciones de personas que tienen la edad para jubilarse y ahorita a nadie lo quieren jubilar a nivel nacional. Y no me quiero ir de despedir el programa de hoy sin hacer la acotación, porque lo he vivido, no me lo han contado.
como abogado, de estar en el registro subalterno es trágico, es traumático. Primero, porque no tienen agua. Segundo, porque no hay aire. Tercero, porque el calor es infernal tanto. O sea, no lo soportamos nosotros que vamos media hora, 1 hora, 20 minutos a revisar un documento. No me quiero imaginar lo que sería trabajar allí durante todo un día. Claro, no he entrado a la oficina del registrador subalterno o de la registradora subalterna, no sé, simplemente estoy con los trabajadores que están fuera para atendernos a nosotros y realmente que la situación es bastante fuera de lugar. No es lo mismo con la notaría y en el registro mercantil, pero sí me ha llamado poderosamente la atención las instalaciones, la forma y las condiciones en las que trabajan los funcionarios del registro subalterno. Y uno de ellos decía, me guardo el nombre, en estos días estaba revisando un documento y decía a todo grito, bueno, pero ¿y la locimata aquí para nosotros qué? Recordemos que son condiciones de higiene y medio ambiente del trabajo. Esa es la reflexión con la que vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy. A mí nadie me cuenta nada, yo todo lo veo porque yo soy abogado y ando en la calle todos los días. ¿Sabrían? Te digo algo, así como dice esas condiciones del registro subalterno, en peores condiciones está el hospital Pablo Acosta Ortiz. Bueno, ni hablar, vamos sanos a visitar a alguien y salimos enfermos, me pasó hace poco, hace 15 días. Gracias por habernos acompañado en esta y en muchos otros que vamos a seguir necesitando de tus grandes conocimientos. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Twitter @horaslegal, en el Instagram @horaslegal1 y en mi Twitter personal @marianricohosto, así también estoy en Instagram y en Facebook, Hora Legal y algo más. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Mañana vamos a conversar con la doctora Gladys Martínez. Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la suspensión de las garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho a la defensa. ¿Puede o no Venezuela reformar la Constitución para aplicar lo que es la pena de muerte, que tanto se había hablado en estos días? Bueno, veremos, porque hacen cada cosa. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana en Comercio al Día y a las 4 en Hora Legal y algo más. En la conducción, producción y asistencia técnica de este espacio estuvo trabajando para ustedes María Enrico bajo la dirección radial del licenciado Alexander Medina. Hasta aquí